Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Buenas noches, estamos en directo con una noticia que ha sacudido por completo al mundo del espectáculo. La atención de todos los programas de entretenimiento se ha centrado en un único punto: la polémica historia de Zeng y Magazine. Durante horas enteras, los estudios de televisión se llenaron de voces, opiniones enfrentadas y debates intensos. Algunos panelistas insistieron con fuerza en que lo que veíamos frente a las cámaras era un amor verdadero, construido paso a paso y con sentimientos que no podían fingirse. Otros, en cambio, sostuvieron con vehemencia que detrás de cada gesto había un guión, y que todo se trataba de una estrategia para captar la atención del público. Las discusiones se convirtieron en un espectáculo dentro del propio espectáculo, Tom-Tam. El público en casa no permaneció indiferente, y siguió cada palabra con ojos atentos. En redes sociales, las conversaciones estallaron, multiplicándose con rapidez. Cada programa televisivo, cada comentario de un famoso, cada insinuación sobre esta relación, generaba un nuevo torrente de reacciones. La audiencia se encontraba dividida, pero todos coincidían en un punto: nadie podía dejar de hablar de Zeng y Magazine. Incluso los conductores más experimentados admitieron que pocas veces habían presenciado un fenómeno mediático tan poderoso. Las cámaras no dejaron de girar en torno a los protagonistas, que de manera indirecta se convirtieron en los rostros más comentados de la semana. En los foros especializados, se analizaron hasta los más mínimos detalles. Se revisaron miradas, sonrisas, silencios y gestos que pudieron haber pasado inadvertidos en un primer momento. Cada imagen se volvió una pista para quienes defendían la autenticidad de esta relación. A la vez, los más escépticos señalaban supuestas incoherencias y movimientos estratégicos, como si todo estuviera calculado. El resultado fue un choque de narrativas que no dejó espacio a la indiferencia. Los espectadores, acostumbrados a este tipo de controversias, se entregaron con entusiasmo a la discusión. El efecto multiplicador se hizo notar con una fuerza inusitada. Durante las emisiones en directo, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Presentadores levantaban la voz, panelistas se interrumpían, y las redes sociales replicaban el eco de cada frase. Este ambiente cargado de tensión logró lo que pocas veces ocurre: que los nombres de Zeng y Magazine aparecieran de manera constante en todos los noticieros de espectáculos. Nadie podía escapar del tema, todos tenían una opinión formada. Y esa presencia incesante los catapultó al centro absoluto de la conversación pública. El fenómeno creció tanto que incluso medios internacionales comenzaron a mencionar la polémica. El interés traspasó fronteras, mostrando cómo la fascinación por los amores mediáticos puede convertirse en un fenómeno global. Analistas de farándula destacaron que pocas veces se había visto un interés tan masivo. Cada nuevo programa alimentaba la hoguera de la curiosidad, y mientras tanto, el público, expectante, esperaba cada día una nueva entrega de esta historia. Resulta inevitable preguntarse qué es lo que tanto atrae de esta controversia. Tal vez, la combinación de misterio, pasión y espectáculo sea el cóctel perfecto. En una sociedad hambrienta de historias llamativas, Zeng y Magazine ofrecieron todo lo que se necesita para mantener la atención cautiva: amor, polémica, dudas y espectáculo. Ingredientes que garantizan una cobertura mediática sin descanso. Y así ocurrió, con debates que parecían no tener fin. En los pasillos de los canales televisivos, la consigna era clara: hablar de ellos. Productores, guionistas y directores coincidían en que el tema garantizaba audiencia. Cada aparición en pantalla se traducía en altos niveles de rating. La maquinaria del entretenimiento encontró un motor poderoso en esta historia. Y mientras tanto, la pareja se mantenía bajo la lupa sin pronunciar palabra alguna. Lo más sorprendente fue cómo la controversia se convirtió en tema de conversación incluso en lugares insospechados. Desde cafés hasta oficinas, pasando por reuniones familiares, todos tenían algo que decir sobre Zeng y Magazine.
Su nombre resonaba sin cesar en cada rincón, y los medios aprovecharon ese eco para extender la cobertura día tras día. Conforme avanzaban las horas, las versiones se multiplicaban. Algunos aseguraban tener información exclusiva, otros revelaban teorías que parecían sacadas de una novela. La confusión, lejos de disminuir el interés, lo incrementaba. Nadie quería quedarse atrás en la carrera por descifrar la verdad. Y eso generaba más atención, más discusiones y más especulación. En este contexto, la pareja alcanzó una visibilidad inédita. Aunque no era la primera vez que los protagonistas del espectáculo se encontraban en medio de una tormenta mediática, el alcance de esta situación resultó impresionante. Cada titular se convertía en tendencia. Cada imagen, en un motivo de análisis. Cada silencio, en una nueva incógnita. El mundo del espectáculo vivía un terremoto, y en el epicentro estaban ellos. Los presentadores repetían sus nombres una y otra vez, como si fueran un mantra imposible de ignorar. Y la audiencia, lejos de cansarse, parecía más hambrienta de información que nunca. La historia se alimentaba a sí misma, creciendo con cada emisión. Uno de los aspectos más discutidos fue la autenticidad. ¿Se trataba realmente de un romance sincero? ¿O todo era un montaje diseñado para ganar protagonismo? Las respuestas divergían, y eso daba vida a un debate interminable. Las posturas se consolidaban y cada grupo defendía su visión con firmeza. El espectáculo mediático, con su ritmo frenético, convirtió la controversia en un fenómeno que iba mucho más allá de los programas especializados. Incluso noticieros generales dedicaron minutos a analizar la situación. El eco era imparable. Y cuanto más se hablaba del tema, más crecía el interés. En este escenario, la atención del público alcanzó niveles sorprendentes. Cada palabra dicha en televisión se replicaba en miles de conversaciones paralelas. Los clips de las discusiones se viralizaban en cuestión de minutos. Las plataformas digitales amplificaban todo. Y la historia, que parecía un simple episodio, se transformó en un fenómeno social. La polémica se instaló con fuerza en la opinión pública. Quienes antes no se interesaban por este tipo de historias, comenzaron a participar del debate. Los límites entre ficción y realidad se desdibujaron. La curiosidad generalizada se convirtió en motor del fenómeno. Y la trama parecía no tener fin. El magnetismo de la situación era innegable. Aun quienes criticaban la cobertura, no podían evitar hablar de ella. Y eso demostró que, en última instancia, la polémica había logrado lo que todo escándalo mediático busca: convertirse en tema central de conversación. Los nombres de Saint y Mahasine quedaron grabados en la mente colectiva. Mientras tanto, los analistas coincidían en un punto: el impacto había sido monumental. Nunca antes una historia había generado tantas reacciones en tan poco tiempo. Sí. El interés se mantenía intacto, sin señales de agotamiento. Y cada nueva jornada prometía más titulares, más debate y más especulación. En este contexto, la polémica se transformó en un espejo de la industria del entretenimiento. Reflejó las dinámicas de consumo, el poder de la imagen y la fascinación por las historias personales. Mostró cómo, en cuestión de días, una pareja podía convertirse en símbolo de debate. Y cómo los medios, con su insistencia, podían elevar el tema al máximo nivel de atención. El público, por su parte, se sentía partícipe del fenómeno. Y eso es continuo. Cada comentario en redes, cada like, cada compartido reforzaba la maquinaria mediática. Y así, todos contribuían a la construcción de este fenómeno. La historia dejó de ser exclusiva de los medios y pasó a pertenecer a la audiencia. En definitiva, lo que comenzó como un rumor se transformó en el centro absoluto del espectáculo. Las cámaras, los micrófonos y las pantallas no dejaron de enfocarse en ellos. Y la polémica, lejos de disiparse, encontró nuevas formas de crecer. Una vez más, el poder del entretenimiento se demostró imparable. Hoy,
La atención sigue concentrada en la misma historia. Los debates no se han apagado. El eco continúa resonando. Y el mundo del espectáculo sigue girando en torno a un solo eje: los nombres de Zeng y Maha Singh. Así concluimos con la cobertura de un fenómeno que ha marcado un antes y un después en la industria. Una historia que, más allá de sus protagonistas, revela la capacidad del espectáculo para atrapar al público. Y que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.